La frase cayó sobre mí como si alguien me vaciara encima un balde de agua helada. «Tú no entras. Hueles a basura». No lo susurró ni intentó disimular. Lo dijo alto, marcando cada sílaba, lanzándola hacia la calle como si quisiera que todos los vecinos se enteraran. Y lo peor fue cómo me sostuvo la mirada, con orgullo, esperando verme desmoronar igual que una bolsa rota abandonada en la acera. Mi primera reacción no fue tristeza, fue silencio. Un silencio denso, ensordecedor, que retumbó por dentro como un trueno, porque en ese mismo instante, mientras sostenía entre las manos el regalo que había comprado con mis ahorros para el cumpleaños de mi nieta, supe que algo se había quebrado para siempre. Y no fue dentro de mí. Allí ya hacía mucho tiempo que no quedaba nada que pudiera romperse. Esta vez lo que se rompió fue otra cosa. La paciencia que había acumulado durante décadas, la costumbre de callar, el hábito de tragar humillaciones para no causar problemas. Tomé aire despacio, apreté la cajita rosa entre mis dedos y la escuché seguir hablando con esa voz suya cargada de veneno, envuelto en azúcar. «No quiero que la gente pregunte quién eres ni por qué vienes. Es el cumpleaños de mi hija, y no voy a permitir que nadie se avergüence hoy. Y antes de seguir, quiero hacerte una invitación especial a ti, que estás escuchando mi historia. Suscríbete al canal, deja tu me gusta. Así sé que estás ahí, que me acompañas y que estas vivencias te tocan de alguna forma. Y dime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Ahora sí, sigamos». Ella dio un paso hacia adelante y ocupó por completo la entrada, como si la casa fuera una frontera que yo no tuviera derecho a cruzar. Del interior llegaba el olor a pastel recién horneado, mezclado con risas de niños y música alegre. Y allí estaba yo, la abuela, con un regalo, comprado con el dinero que había guardado envolviendo jabones artesanales para venderlos en la feria del barrio. La abuela que nunca había faltado a un cumpleaños. La mujer que crió a su hijo con las uñas y que ahora recibía como pago un insulto que me arrancó hasta la sombra. Mi hijo no estaba en la puerta. Ella había salido sola a recibirme, o más bien a rechazarme. Sabía que él nunca se atrevería a decirme algo así, y precisamente eso hacía que su crueldad pesara más. Actuaba así porque sabía que podía, porque jamás había encontrado resistencia en mí, porque siempre me había visto como alguien débil, torpe, prescindible. En ese momento comprendí que deseaba ver a mi nieta más que a cualquier otra persona en el mundo, pero también supe que no estaba dispuesta a mendigar amor. No otra vez. No a mis 69 años. Bajé la mirada, respiré hondo y solo dije: «Está bien, me voy». No lloré mientras regresaba a casa. Mis ojos se secaron hace ya muchos años, pero mientras caminaba con el regalo aún sin entregar, algo profundo empezó a moverse dentro de mí. Fue como sentir que un engranaje oxidado, en el fondo de alguna máquina olvidada, comenzaba por fin a girar. Lento, firme, irreversible. Cuando llegué a mi portón, no encendí la luz. Me quedé quieta un momento, escuchando mi propio corazón, preguntándole a mi alma cansada qué quería hacer. Y la respuesta llegó sola, tan clara que fue como si alguien me la susurrara al oído. Esa noche cambié todas las cerraduras de la casa. No por capricho, no por despecho. Lo hice porque en el fondo sabía que lo que se había desatado en aquella puerta no había terminado. Al contrario, era apenas el comienzo de algo mucho más grande. Mientras retiraba la cerradura vieja, recordé la primera vez que vi a mi nuera, tan joven, tan amable, tan aparentemente dulce. Recuerdo el abrazo que me dio el día que mi hijo, Martín, me anunció que se casarían. Recuerdo lo que pensé entonces. «Qué suerte tiene. Encontró a alguien que lo quiere de verdad». Qué ciega estaba, qué desesperada por creer en algo bueno. Con los años aquella dulzura se fue volviendo desdén, después impaciencia, y finalmente desprecio abierto. Sabía que no me quería, pero nunca imaginé que llegaría a humillarme delante de otros. Jamás pensé que usaría a mi propia nieta como excusa para apartarme de la familia en la que yo había dejado pedazos de mi vida. Mientras atornillaba la nueva cerradura, recordé todas las veces que me quedé callada para no enfrentarla, todos los comentarios hirientes que acepté para mantener la paz, todas las pequeñas muertes internas que fui acumulando a lo largo de los años.
Entonces escuché en mi cabeza una frase con la voz de mi madre, ya fallecida. La edad no te hace débil, te hace peligrosa, porque ya no tienes nada que perder. Cerré los ojos un instante y sin darme cuenta sonreí. Hacía mucho que no sonreía así. Guardé el destornillador, apoyé mis manos, temblorosas sobre la puerta recién asegurada y di un paso atrás para contemplar mi obra. El silencio de la casa me rodeó, pero era un silencio distinto al de antes. Ya no era el silencio del abandono ni de la tristeza. Era un silencio de preparación, como el de una tormenta que está juntando fuerza antes de estallar. Y estalló. Horas después, mientras preparaba un té y repasaba mentalmente lo que había pasado, escuché el ruido de varios autos frenando frente a mi casa. Voces, risas, globos golpeándose entre sí. Y entonces, su voz, la misma que esa mañana me había llamado basura. «Ya llegamos. Apúrense, que la abuela está esperando». La taza casi se me resbaló de las manos. Los pasos se acercaron a la puerta. Oí el manojo de llaves, el metal entrando en la cerradura, el giro y luego el silencio brusco. La confusión, la incredulidad y su voz quebrándose. «¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué no abre? ¿Qué hizo esta vieja?» En ese instante, mientras las risas se apagaban y la fiesta se transformaba en un murmullo tenso, supe que mi venganza apenas estaba comenzando. El golpeteo seco de la llave fallando siguió resonando en mi mente horas después. No era solo el sonido del metal, intentando girar en una cerradura que ya no le pertenecía. Era el eco simbólico de algo mucho más hondo. Ese día no se cerró una puerta, se cerró un ciclo entero. Un ciclo que llevaba más de 20 años oxidándose, pudriéndose lentamente, asfixiándose en silencio, mientras escuchaba a los invitados murmurar fuera, tratando de entender por qué no podían entrar. Me descubrí volviendo al origen de todo, porque ninguna humillación nace de la nada. Todas tienen raíces. En lo que no se dice, en lo que se tolera demasiado tiempo. Martín, mi hijo, siempre había sido un muchacho sensible, de mirada limpia y risa fácil. De niño se aferraba a mi falda cada vez que algo lo asustaba. Cuando cumplió 12 años me prometió, con esa seriedad torpe de los niños que quieren ser hombres, que jamás dejaría que nadie me faltara el respeto. Yo reí, lo abracé y le acaricié el cabello, imaginando que la vida le permitiría conservar esa nobleza. Pero la vida cambia a las personas, o quizás solo revela quiénes son realmente. El día que me presentó a Laura, la nuera que ahora me llamaba basura, sentí algo raro, un escalofrío tibio recorriéndome la espalda. No era miedo ni rechazo, era una inquietud suave, como si mi intuición susurrara: «Mira bien». Y miré, vi cómo lo observaba, como si él le perteneciera. Vi cómo lo corregía en público, cómo lo guiaba con una mano en la espalda que parecía más una cuerda invisible que un gesto de cariño. Vi cómo, poco a poco, Martín empezó a bajar el tono de su voz, a medir sus opiniones, a pedir permiso para cosas que antes hacía con naturalidad. Nuestra primera discusión ocurrió antes de que cumplieran 1 año juntos. Fue por una tontería, algo mínimo, un mantel. Yo había comprado uno nuevo para una comida familiar. Lo extendí sobre la mesa con una pequeña alegría infantil, disfrutando de ese lujo sencillo que a veces podía darme. Cuando Laura lo vio, arrugó la nariz como si hubiera topado con un insecto entre las fibras. «¿Esto?», dijo. «¿En serio pensaste que era buena idea poner algo tan anticuado?». No fue la palabra anticuado lo que me dolió. Fue la mirada que la acompañó. Esa forma de mirar que rebaja sin necesidad de gritar, que coloca a una persona por debajo sin mover más que el ceño. Martín intentó suavizar la situación diciendo que a él le parecía bonito. Ella soltó una risa y lo calló con un: «Ay, por favor, Martín». Yo retiré el mantel sin protestar. Ese fue mi primer error. Desde entonces, su desprecio empezó a encontrar espacio para crecer. Nunca había un comentario amable. Siempre tenía una crítica preparada, una broma venenosa, un gesto de impaciencia hacia mí. Cuando nació mi nieta creí que eso cambiaría. Pensé que la maternidad despertaría en ella una compasión nueva. Pero ocurrió lo contrario. Ser madre la volvió más territorial, más cruel, más exigente, sobre todo en lo que tuviera que ver conmigo. Recuerdo una tarde en particular. Me llamó desesperada para que fuera a ayudarla con la niña. Cuando llegué, había ropa acumulada.
platos sin lavar y un llanto que parecía partir la casa en dos. En cuanto tomé a la bebé en brazos, se calmó casi al instante. Laura me recorrió con la mirada de arriba abajo, con una mezcla extraña de fastidio y envidia. «Claro», murmuró. «Seguro contigo se calma porque te ve tan vieja que piensa que estás a punto de desaparecer». Luego se rió, como si fuera un chiste. Yo sonreí como una tonta, pero esa frase se me clavó dentro como una astilla bajo la piel. Martín, mientras tanto, también fue cambiando. No sé si por cansancio, por comodidad o por miedo a discutir con su esposa. Cada vez que algo pasaba entre ella y yo, él lo minimizaba, o peor todavía, la justificaba. «Mamá no lo dijo así. Mamá, estás muy sensible. Mamá, Laura está estresada». Siempre había una explicación para disculparla. Nunca había una razón para defenderme. Yo sabía que él me quería. Tal vez todavía me quiere, pero el amor, cuando se vuelve tímido, silencioso o avergonzado, deja de proteger. Y en ese lugar, en esa vulnerabilidad, Laura encontró terreno fértil para instalar su dominio. Lo peor no eran sus palabras. Era la forma en que me miraba cada vez que llegaba a su casa. Como si yo invadiera un territorio al que no tenía derecho. Como si mi presencia fuera un recordatorio incómodo de algo que quería borrar. No sé si era mi ropa sencilla, mis manos marcadas por años de trabajo, o mi manera tranquila y anticuada de ser. No sé qué veía en mí. Pero fuera lo que fuese, lo odiaba. Con el tiempo entendí algo. Personas como Laura, que controlan a través de la arrogancia, solo necesitan un blanco que parezca débil para sentirse importantes. Y yo, a sus ojos, era el blanco perfecto. Una suegra humilde, solitaria, sin recursos ni carácter para enfrentarla. Lo que nunca comprendió fue que la humildad no es lo mismo que debilidad, y que la soledad, cuando se junta con la dignidad herida de una mujer que ya ha vivido demasiado, puede volverse peligrosa. Aquella tarde, mientras ella gritaba fuera de mi casa, atrapada en su propio espectáculo de furia, comprendí que la raíz de su desprecio nunca fui yo. La raíz era ella misma, su inseguridad, su necesidad de controlar, su miedo a no ser suficiente para Martín, su obsesión por demostrarse invencible. Y sin embargo allí estaba, con globos y pastel entre las manos temblorosas, incapaz de abrir una puerta que yo había decidido cerrar. Yo no había planeado que llegara con invitados, no esa noche, no tan pronto. Pero el destino tiene maneras extrañas de acelerar lo inevitable, y mientras la observaba desde la ventana, medio oculta tras la cortina, sentí que, por primera vez en muchos años, mi corazón respiraba con una libertad nueva. El ruido afuera se volvía cada vez más caótico. La fiesta empezó a derrumbarse antes de comenzar. Y yo recién estaba empezando a recordar quién era. Desde mi escondite, entre las sombras del pasillo, vi cómo Laura seguía golpeando la puerta, furiosa, como si la madera tuviera la obligación moral de obedecerla. Los globos se agitaban tristemente, chocando entre sí cada vez que ella se movía con brusquedad, intentando disimular su frustración delante de los invitados. Yo, en cambio, permanecí inmóvil, casi serena, como alguien que sabe algo que los demás todavía ignoran. Y era cierto, yo sabía exactamente lo que había hecho. ¿Y por qué? Cambiar las cerraduras no fue un impulso, fue un movimiento calculado. El primer paso de algo que llevaba más de 10 años formándose dentro de mí. Durante años guardé silencio ante sus desprecios. Durante años dejé que sus palabras cayeran sobre mí como una llovizna constante, capaz de desgastar cualquier superficie. Pero la mía no se destruyó, se volvió más dura. Fui guardando cada ofensa como quien junta semillas. Sabía que tarde o temprano brotarían en algo. Solo necesitaba el momento adecuado. Y ese momento llegó cuando, esa mañana, Laura me escupió a la cara. «Hueles a basura». Esa frase fue el gatillo, que activó una maquinaria interna que llevaba demasiado tiempo dormida. Mi casa, a diferencia de lo que ella insinuaba, no era sucia ni descuidada. Era un lugar ordenado con una precisión casi quirúrgica. No porque fuera obsesiva, sino porque cuando una vive sola, aprende rápido que el orden es la única forma de no ser devorada por el caos. Y en medio de ese orden, había algo más. Un secreto que nadie conocía. Ni Martín, ni mis pocas amigas, ni siquiera mi difunto marido. Años atrás,
Cuando trabajaba limpiando oficinas por las noches, solía encontrar papeles olvidados, correos impresos, restos de conversaciones entre ejecutivos convencidos de que una mujer como yo, invisible para ellos, no tenía ni oído ni memoria. Aprendí a observar lo que otros no miraban. Aprendí a entender dinámicas, fragilidades, movimientos. Y lo más importante, aprendí a anticipar comportamientos. Así nació un pequeño hábito que se volvió costumbre. Y después, una fortaleza. Guardar copias de aquello que me parecía importante. Documentos, correos, grabaciones casuales que nadie imaginaba que yo conservaría. No era espionaje, era supervivencia. Mi manera de no estar nunca del todo indefensa. Cuando Laura entró en la vida de Martín, lo primero que noté fue su obsesión por controlarlo todo. Sus horarios, su dinero, sus amistades, sus decisiones. Comprendí pronto que gente como ella siempre deja rastros. Y yo, en silencio, empecé a seguir esas huellas. No por venganza en ese entonces, por miedo. Miedo a que algún día su manipulación arrastrara a Martín a un lugar de él que no pudiera regresar. Y no estaba equivocada. Mientras afuera la escuchaba gritar: «¡Esto es ridículo! Martín, llama ya al cerrajero». Sentí algo encenderse dentro de mí. No era odio ni placer. Era una mezcla extraña de alivio y determinación. Como si por fin estuviera reclamando una parte de mí que había dejado, abandonada durante demasiado tiempo. Me senté frente a la mesa del comedor. Sobre ella, perfectamente alineadas, estaban las carpetas que había preparado durante meses, cada una de un color distinto. No eran documentos falsos ni inventos, eran verdades. Verdades que Laura había intentado ocultar, verdades que Martín nunca quiso ver, verdades que, si las sacaba a la luz en el momento justo, derrumbarían la fachada impecable que ella construyó. La carpeta roja contenía pruebas de algo que Laura jamás hubiera querido que Martín descubriera. Deudas escondidas, compras a crédito, hechas a sus espaldas y un préstamo tomado a su nombre sin su consentimiento. Lo hizo antes de casarse, confiada en que el matrimonio borraría cualquier rastro del engaño. Pero yo había conseguido copias a tiempo. La carpeta azul guardaba mensajes, no cualquier mensaje. Conversaciones de ella con una amiga, rebosantes de desprecio hacia Martín, hacia mí, hacia la familia entera. En uno de ellos llegó a escribir: «La suegra se cree importante. Si fuera por mí, la mandaría a un asilo y listo». Había leído tantas veces ese mensaje que podría recitarlo de memoria. Y había más, mucho más. Pero no pensaba mostrarlo todo esa noche. No aún. Una venganza apresurada pierde fuerza. Una venganza bien dirigida necesita tiempo, precisión y espectadores. Lo que estaba pasando afuera. Los invitados confundidos. La humillación pública de Laura frente a su propia fiesta. Era solo el ensayo. Abrí la carpeta negra. En ella guardaba lo más delicado. Un documento oficial, firmado, sellado y legalizado. Algo que Laura ni siquiera sospechaba que existía. Algo capaz de cambiar por completo el manejo de la casa, de las cuentas y sobre todo del futuro de mi nieta. Respiré hondo. Una parte de mí dudó. No porque creyera que ella no se lo merecía, sino porque sabía que quien sufriría más sería Martín. Pero entonces recordé todas las veces que me dejó sola, frente a sus palabras hirientes, las veces que fingió no escucharlas, las veces que me pidió que intentara llevarme mejor con ella, como si el problema fuera mi incapacidad para aguantar humillaciones. La duda se disipó. La voz de Laura volvió a atravesar el aire. «Esto es una locura, Martín. Haz algo». Tu madre se volvió loca. Sonreí. Por primera vez me permití disfrutar del sonido de su desesperación. Me levanté despacio. Tomé la carpeta negra y la dejé sobre la cómoda del pasillo, bajo una luz tenue que la hacía parecer el centro de un altar silencioso. Todavía no iba a salir. Todavía no iba a hablar. Era demasiado pronto. Las venganzas verdaderas no se anuncian. Se revelan. Se despliegan. Se muestran justo cuando la arrogancia del otro se empieza a quebrar. Y esa quiebra estaba cerca. Los golpes contra la puerta empezaron siendo insistentes, luego desesperados, al final casi histéricos. Laura no estaba acostumbrada a que algo se le resistiera, mucho menos yo. Verla, aunque solo fuera por la rendija entre la cortina y la ventana, perder los estribos delante de todos, me produjo una sensación inesperada.
Una calma profunda, como si el universo por fin estuviera corrigiendo una balanza que llevaba años inclinada. «¡Martín!», gritaba ella con los ojos desorbitados. «Haz algo, por Dios». Tu madre cambió la cerradura. Esto es una humillación. La palabra me arrancó una risa casi inaudible. Humillación. Justo eso era lo que ella me regalaba cada vez que tenía oportunidad. Ahora, por primera vez, probaba su propio veneno. Y ni siquiera lo había servido yo con las manos. Solo había usado el silencio. Martín se acercó a la puerta con ese gesto incómodo que yo conocía también. Tenso, dividido entre la vergüenza y la rabia. Puso la mano en la cerradura, como si quisiera comprobar que la llave realmente no funcionaba. Cuando lo confirmó, giró hacia Laura con incredulidad. «¿Qué hiciste para que mi mamá...?» «Nada», lo cortó ella, levantando las manos como si rechazara una acusación que nadie aún había hecho. «Solo vine a organizar la fiesta y ella...» Los invitados comenzaron a acercarse. Primero con timidez, después abiertamente. La madre de una compañera de mi nieta murmuró: «¿Pero qué está pasando?». Otra mujer sosteniendo una bandeja con bocadillos dijo en voz alta: «Nunca vi algo así. ¡Qué vergüenza para la niña!». Ese comentario fue la chispa en la pólvora. Laura se volvió contra ella como un látigo. «Nadie te pidió tu opinión». El comentario cayó como una piedra en el agua. Un círculo de silencio incómodo se extendió alrededor. Algunos niños se aferraron a las piernas de sus padres. Otros miraban confundidos, sin entender por qué no podían entrar a la casa, donde se suponía habría pastel, música y globos. Mi nieta estaba allí también, con el cabello recogido en 2 trenzas y un vestido rosa que, de haber tenido oportunidad, yo misma habría elegido. Su carita confundida, sus manos inquietas, sus ojos buscando respuestas en adultos incapaces de dárselas. Ese fue el único momento que realmente me dolió. Solo ese. Pero incluso ese dolor se transformó pronto en algo más firme. Nunca más permitiría que Laura decidiera cuándo yo merecía amar o ser amada. Martín tocó la puerta con suavidad. «Mamá, ¿estás ahí? ¿Podemos hablar?». Su voz sonaba tranquila, pero yo sabía que el peso de tantas miradas sobre él lo hacía sudar. No respondí. No todavía. Lo dejé envolver su propia piel en ese silencio. Que sintiera por primera vez lo que es quedar atrapado entre las consecuencias y la verdad. Laura, a su lado, fruncía el ceño como si fuera víctima de una injusticia histórica. «¡Ábreme!», exigió golpeando la puerta con la palma. «Esta es mi casa, nuestro evento. No puedes arruinarlo así. Eres una...». Martín la sujetó del brazo para detenerla, pero ella se soltó bruscamente. «¡Me estás dejando en ridículo!», le gritó sin importarle que todos la escucharan. Los murmullos crecieron. Un hombre, visiblemente incómodo, dijo: «Quizá deberíamos irnos. Esto no parece el mejor momento». Otro añadió: «Sí, la niña no tiene culpa, pero esto es un desastre». Laura empezó a perder el color. Su maquillaje perfecto se le marcaba aún más con la tensión apretándole el rostro. Podía sentir, desde dentro de la casa, cómo su fachada se agrietaba, y yo ni siquiera había dicho una palabra. Ese era el poder del silencio. ¿Cuándo lo toma alguien que se había callado por miedo toda la vida? De repente el silencio se convierte en arma. «Martín», intervino una vecina, intentando suavizar la escena. «Tal vez tu mamá tenga un motivo». Laura explotó. «El motivo es que está loca. Siempre ha estado loca. Tú no tienes idea de lo que yo he tenido que soportar. Yo soy la que sostiene esta familia, la que organiza todo, la que hace todo bien. Y ahora esta anciana nos hace pasar por esto». Los ojos de todos se abrieron sorprendidos. ¿Y Martín? Martín se quedó helado. No porque fuera la primera vez que escuchaba a Laura hablar mal de mí, sino porque, por primera vez, lo hacía en voz alta, delante de todos, sin caretas, sin vergüenza, pensé. Fue entonces cuando di el siguiente paso. Golpeé la puerta desde dentro, una sola vez fuerte. Los invitados se callaron al instante. Martín retrocedió unos centímetros. Laura quedó inmóvil, con la mano aún levantada, congelada en medio de su berrinche. Y yo, con voz clara y firme, dije: «Laura». Ella tragó saliva. «¿Qué quieres?», respondió intentando recuperar autoridad. «No vas a entrar. Nadie va a entrar.
No hoy. Estás desquiciada, escupió. No, dije sin subir el tono. Estoy cansada. Es distinto. Un par de personas intercambiaron miradas incómodas. Otra mujer murmuró: «Creo que deberíamos irnos». Y algunos comenzaron a recoger sus cosas. Laura se desesperó. «No, no se vayan, por favor. Es el cumpleaños de mi hija. Esta mujer solo quiere arruinarme la vida». Pero la gente ya se estaba dispersando. La magia del evento había desaparecido. La imagen perfecta que Laura construyó para sí misma se deshacía delante de ellos. Y Martín parecía ver por primera vez en años algo que siempre estuvo ahí y que él decidió ignorar. La forma en que su esposa perdía el control, la forma en que trataba a los demás, la forma en que me trataba a mí. Cuando el último invitado se alejó, mi nieta rompió en llanto. Esa fue la única grieta en mi coraza, pero sabía que ese llanto no era culpa mía. Era consecuencia de la mujer que debería protegerla. Laura golpeó la puerta una vez más. Esta vez su tono había cambiado. Ya no era furia, era miedo. «¿Qué? ¿Qué piensas hacer?», preguntó. Y ahí supe que estaba lista para el siguiente movimiento. El momento exacto en que la arrogancia se rompe es el momento perfecto para mostrar la verdad. El silencio que quedó afuera, después de que todos se marcharon, era tan espeso que casi podía sentirlo como un abrigo pesado sobre los hombros, hecho de años enteros de palabras tragadas. Laura ya no gritaba, ya no exigía. Respira corto, como a tirones, como si su cuerpo no pudiera seguirle el paso al miedo que la invadía. Martín estaba a su lado, pasándose la mano por el cabello, avergonzado, no solo por la escena, sino por algo más profundo que empezaba a asomarse, la conciencia de con quién había estado viviendo. Me acerqué a la puerta con pasos lentos. No la abrí aún, pero quería que oyeran mi voz de cerca, tan clara que no pudieran confundirla con el viento. «¿Ahora entienden?», pregunté en voz baja. «¿Por qué cambié la cerradura?». Laura levantó la cabeza de inmediato, como si mis palabras la azotaran. «¿Que ahora entendemos qué?», intentó sonar firme. «Eres tú la que está arruinando todo. Todo esto es por tu culpa». «No», respondí. «Esto es consecuencia». La palabra cayó pesada, como una piedra sobre un estanque quieto. Martín dio un paso hacia la puerta. Pude escucharlo apoyar la frente o la mano contra la madera. «Mamá, por favor, dame una explicación. Esto no tiene sentido. Laura nunca haría nada para mí. Nada». Lo interrumpí sin elevar el tono. El silencio volvió, pero ya no era un silencio tenso. Era un silencio expectante, como el aire justo antes de que se rompa algo importante. «Mamá», insistió Martín, esta vez con una voz más suave, como la de cuando era niño. «Abre, por favor. Necesitamos hablar frente a frente». No respondí de inmediato. Él seguía pensando que todo era un arrebato mío, una exageración. No entendía que llevaba años preparando este momento, el momento en que dejaría de ser sombra para convertirme en espejo. Y él tendría que mirarse en esa verdad, le gustara o no. Me alejé unos pasos de la puerta, respiré profundo y miré las carpetas sobre la mesa. Tenía que decidir cómo mostrarlo, cuándo y cuánto. Pero antes de cualquier palabra, antes de cualquier movimiento, recordé algo que tú misma o tú mismo pediste en la estructura de este canal. Una pausa para respirar juntos. Así que antes de continuar, te pregunto a ti que estás escuchando. ¿Qué harías en mi lugar? Dímelo en los comentarios. Y si esta historia te está removiendo algo por dentro, no te vayas, porque lo que viene ahora te pondrá la piel de gallina. Continuemos. Volví a acercarme a la puerta y hablé con claridad. «Martín, quiero que escuches algo. Solo escuchar. No me interrumpas». Él se quedó en silencio al instante. Reconocía ese tono en mí. Hacía décadas que no lo usaba, pero los hijos nunca olvidan la voz de una madre cuando deja de pedir y empieza a decidir. «¿Recuerdas hace 3 años?» Comencé. «Cuando pensaste que el banco había cometido un error. Cuando apareció aquel crédito a tu nombre que tú jurabas no haber pedido». «Sí», respondió confundido. «Dijimos que tal vez fue una confusión de papeles. El banco nunca aclaró bien». «El banco sí lo aclaró», dije cortante. «Lo aclaró conmigo. Yo hice las llamadas. Yo hablé con el gerente.
Yo pedí los documentos. Del otro lado hubo un silencio incrédulo. ¿Tú... qué? Tenía que saber qué estaba pasando, Martín. Y lo supe. El crédito estaba a tu nombre. Sí, pero no lo solicitaste tú. Lo solicitó alguien usando tus datos, tu firma escaneada y tu correo electrónico. Martín respiró hondo, como si su cuerpo se preparara para una verdad que no quería oír. «Mamá, ¿qué estás insinuando?» «No insinúo», respondí. «Afirmo. Tengo los papeles. Sé quién lo hizo. Y también sé por qué». Laura dejó escapar un pequeño gemido, un sonido ahogado, como el de alguien a quien le aprietan la garganta. Martín habló con la voz rota. «No, no puede ser. Estás diciendo que Laura sacó un crédito a mi nombre. Y lo pagó con dinero que también escondió». Añadí. «Por eso nunca viste nada raro en la cuenta. Por eso todo parecía normal». El golpe emocional fue tan fuerte que, aunque no lo veía, sentí como Martín perdía el equilibrio. Laura reaccionó como un resorte. «Eso es mentira. Esta mujer está loca. Inventa cosas. Quiere que nos separemos. Siempre ha querido destruirnos. Tengo copias de los formularios», dije tranquila. «Y grabaciones». Laura se dejó caer contra la pared. «No, no». Oí cómo Martín giraba hacia ella. «Laura». Su voz tembló. «¿Es cierto?» Ella no contestó. Y ese silencio fue la confesión más clara que podría haber hecho. «¿Por qué?», susurró Martín, como si todo su mundo se le desmoronara. «¿Por qué harías eso? ¿Por qué mentirme? Lo hice por nosotros», gritó al fin. «Porque tú no ganas suficiente. Porque tu madre nos ha dejado solos con todas las cargas». Sus palabras me atravesaron, no por la acusación, sino porque era la primera vez que mostraba su verdadero rostro frente a él, sin barniz, sin máscara. «Martín», dije despacio, «esto no es todo». Y supe que la grieta ya estaba abierta. Lo que vendría ahora sería devastador. La respiración de Martín se volvió irregular. Podía sentirlo apoyado contra la puerta, agotado, con la mente partida en dos. Laura, en cambio, guardaba un silencio tenso, propio de una mentira acorralada. «Martín», continué firme, «el crédito no fue el único engaño». La frase cayó como un trueno. Nadie habló. «Hace 2 años», seguí, «cuando perdiste aquella oportunidad de ascenso en el trabajo y volviste a casa, convencido de que no era suficiente. ¿Te acuerdas?» Él tragó saliva. «Sí». Lloraste en la sala con la cabeza entre las manos. Dijiste que no entendías por qué tu jefe cambió de opinión a última hora. Laura soltó una exhalación brusca, incómoda. ¿Y eso qué tiene que ver ahora? Alzó la voz. «Todo», respondí helada. Me acerqué otra vez a la mesa y miré las carpetas. La negra, la azul, la roja. Cada una era un pedazo de verdad. Tomé la azul. No la abrí todavía, pero necesitaba sentir su peso en mis manos para recordar por qué la había guardado. «Laura habló con tu jefe». Solté sin rodeos. El aire se cortó como una cuerda. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», preguntó Martín incrédulo. «Que tu esposa pidió una cita con él», expliqué. «Se presentó como si fuera la vocera de tus limitaciones. Le dijo que no estabas preparado para más responsabilidades, que eras emocionalmente inestable, que necesitabas estabilidad, no presión, que era mejor mantenerte en tu puesto actual». Martín jadeó. Laura, desesperada, intentó defenderse. «No es cierto, no es cierto. ¿Cómo puedes saber eso? Esta mujer miente. Miente». Escuché la grabación. Dije, «No de boca de tu jefe, de la persona que la recibió en recepción ese día. Una mujer que no podía creer lo que estaba oyendo. Cuando le conté meses después cómo estabas, me envió un audio confirmando todo». Laura empezó a sollozar, no por culpa, sino por pánico. «Eso no significa que... significa que querías controlar su carrera». La interrumpí con calma. «Tenías miedo de que un ascenso lo hiciera más independiente, más seguro, menos manejable». Martín dio un paso hacia atrás. El sonido de sus zapatos sobre el piso lo delató. Necesitaba espacio para procesar. «Laura», susurró, «fuiste tú». Ella lloraba.
pero era el llanto de quien no está arrepentida de lo que hizo, sino de haber sido descubierta. Yo solo quería lo mejor para nosotros, gritó, llevándose la mano al pecho. Tú no lo entiendes. Trabajas demasiado. ¿Protegernos de qué?, preguntó Martín con un tono que yo nunca le había escuchado. De tu madre, escupió ella, siempre metiéndose, siempre apareciendo sin que nadie la llame, siempre opinando, influyendo, corrigiendo. No soportaba verla aparecer como si tuviera derechos sobre nuestra vida. Me quedé en silencio. No necesitaba decir nada. Esa frase, cargada de veneno, era justo lo que Martín necesitaba escuchar. Mi madre, repitió él herido. Eso es lo que te molestaba. Que me quisiera, que me apoyara, que existiera. Laura lloró más fuerte. Eres mío, Martín, mío. No quiero compartirte con nadie. Sus palabras resonaron en el pasillo exterior como un grito que desnudaba todo lo que siempre había, escondido detrás de su imagen de esposa ejemplar. Di un paso más hacia la puerta. Sabía que el momento había llegado. Aún falta algo, dije. Silencio. ¿La casa?, añadí. Esa que ustedes creen que está a nombre de los dos. Laura dejó de llorar de golpe. El silencio que siguió fue helado. ¿Qué? ¿Qué has hecho?, susurró. Nada, respondí. Lo que tenía que hacer lo hice antes, mucho antes. Fui al mueble del pasillo y tomé la carpeta negra. Era ligera, pero su contenido pesaba como un martillo. Esta casa, dije despacio, la compré yo, con mis ahorros, con mi trabajo, con mis noches limpiando oficinas, con mis manos llenas de grietas. Está a nombre de Martín, sí, porque así lo decidí. Pero hace 3 meses firmé un nuevo documento en la notaría. Un documento que le otorga a Martín todos los derechos sobre la propiedad, siempre y cuando no comparta la titularidad con nadie más. Entonces lo entendió. La oí caer de rodillas. No, murmuró. No, no, no. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? He protegido lo que es mío, respondí con una calma que nunca había sentido. Protegí mi casa. ¿Y a mi hijo? Martín tardó unos segundos en encontrar la voz. Mamá, todo esto lo hiciste porque sabías, porque conocía quién era ella, dije. Mucho antes de que tú quisieras verlo. El grito de Laura no fue de rabia, sino de desesperación pura. Su máscara se había desmoronado. Su llanto ya no era el de una mujer ofendida. Era el de un animal acorralado que comprende, por fin, que todas las salidas se cerraron. Martín no la consoló. Ni siquiera se acercó. Lo supe por el espacio de silencio entre ambos. Ese hueco enorme que se abrió de golpe, como si se hubieran convertido en dos extraños, frente a una puerta que ya no representaba un hogar, sino una frontera. «Martín», sollozó ella. «Amor, por favor, no me hagas esto. Yo puedo explicarlo». Él no respondió de inmediato. Solo escuché un paso hacia atrás, luego otro. Ese sonido me atravesó más que cualquier grito. Martín nunca se alejaba de las personas que amaba. Nunca. Entonces comprendí que se estaba enfrentando a algo que nunca había querido aceptar. Que la mujer a la que defendió tantos años no era víctima de mis supuestos caprichos, sino la fuente de su dolor. «Mamá, ¿puedes abrir?», preguntó de pronto. Pero esta vez su voz era otra. No quería confrontarme. Quería refugiarse. Necesito verte». Mi corazón se apretó. No esperaba eso. No tan rápido. No después de años viéndolo ponerse de parte de Laura, incluso cuando ella me trataba como un estorbo viejo, como una sombra. Respiré hondo y mantuve la mano a unos centímetros del picaporte. No dudaba de abrirle, pero quería que pensara un segundo más antes de cruzar esa línea. «Martín», dije con ternura, «¿sabes por qué todavía no he abierto?» Silencio. Largo, lleno de significados. «¿Por qué?», respondió muy despacio. «Necesitabas que yo viera quién es ella, sin que nadie pudiera salvarla». «Exacto», contesté. Laura se incorporó de golpe. «Esto es manipulación. Siempre has querido controlarlo. Siempre has querido que vuelva a ser un niñito pegado a tu falda. No le creas, Martín. No le creas». Sus gritos ya no lo alcanzaban. «Basta, Laura», dijo él firme.
Esa palabra cayó entre ellos como un portazo invisible. ¿Basta?, repitió ella incrédula. ¿Me estás diciendo basta a mí? Sí, respondió Martín sin temblar. A ti. El silencio que siguió tuvo algo de sagrado. Laura empezó a desmoronarse. Caminaba de un lado a otro, llorando, respirando entrecortado, secándose el rostro con movimientos torpes. Todo lo hice por nosotros, sollozaba. Por nuestra familia. Yo no respondí desde dentro. Lo que ella había hecho no fue por familia, fue por control, porque no soportaba no ser el centro, porque quería que Martín no tuviera a nadie más. Ella golpeó la puerta otra vez, pero sin fuerza. Era como si su cuerpo supiera ya que estaba todo decidido. Tú siempre metiéndote, siempre vigilando, siempre señalando mis errores. No la corregí. Lo que yo siempre hice fue cuidar a mi hijo. Al niño que crecí sola, caminando kilómetros con bolsas de productos de limpieza en las manos. El que protegí de un mundo que no es amable con los hombres nobles. Y ella se aprovechó de eso. Laura lloraba de nuevo, con un llanto más pequeño, más apagado, derrotado. Martín, en cambio, habló con la voz más adulta que le había oído. «Mamá, quiero que abras». Esta vez no dudé. Giré la llave. El sonido metálico retumbó como un trueno, anunciando algo irreversible. Abrí la puerta. Allí estaba Martín, con los ojos rojos, la chaqueta arrugada y el rostro marcado por una tormenta emocional que parecía haberlo envejecido en cuestión de minutos. A su lado Laura, de rodillas, abrazándose a sí misma como si solo sus propios brazos le quedaran. Nuestros ojos se encontraron. Los de Martín eran al mismo tiempo los de un niño pidiendo refugio y los de un hombre pidiendo perdón. Dio un paso hacia mí y de pronto hizo algo que no esperaba. Se arrodilló frente a mí. «Mamá», dijo con la voz quebrada, «perdóname por todos estos años, por no haberte escuchado, por dejarte sola, por permitir que ella te hablara así, por dudar de ti, por todo». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Hacía años que no lloraba, pero ahí estaba mi hijo, arrodillado como un niño que ha roto algo importante. Me incliné y tomé su rostro entre mis manos. «No te culpes», susurré. «El amor a veces ciega. ¿Y tú? Tú siempre has amado demasiado». Laura, al ver la escena, se puso de pie tambaleándose. «Martín, por favor, no me hagas esto. Soy tu esposa. Somos una familia. Ella solo quiere separarnos». Él se levantó despacio y la miró distinto. Ya no había amor ciego, ni miedo, ni ingenuidad. «Laura», dijo con una serenidad que helaba, «tú rompiste esta familia hace mucho tiempo. Solo que hoy todos pudimos verlo». Ella empezó a negar con la cabeza, retrocediendo. «No, Martín, no, yo puedo cambiar. Puedo... no». La detuve yo suave. «No se cambia lo que ni siquiera se reconoce». Laura volvió a caer al suelo, pero ya no con rabia, solo con un llanto seco, resignado. Martín se volvió hacia mí. «Mamá, ¿qué quieres que hagamos?». Esa pregunta abrió otra puerta, más grande que la de la casa. Toda mi vida había sido yo quien se adaptaba, quien cedía, y ahora él estaba dispuesto a seguir mi decisión. Lo que iba a pedir cambiaría sus vidas para siempre. Me limpié las lágrimas, respiré profundo y dije: «Quiero que mañana, a primera hora, vayamos a la notaría. Necesito firmar algo contigo». Martín asintió sin cuestionar. Laura levantó el rostro pálido. «¿Qué? ¿Qué vas a hacer?». La miré fijamente. «Lo que debí hacer hace años». Dormí poco esa noche. No por angustia, sino por esa calma extraña que llega cuando la decisión ya está tomada y no hay vuelta atrás. Martín se quedó a dormir en mi casa, en el sofá, como cuando era adolescente y teníamos noches difíciles. Laura, en cambio, regresó a su casa, o lo que ella creía que era su casa. Lo hizo en silencio, sin exigir, sin dramatizar. En su silencio no había arrepentimiento, había miedo. Y el miedo, cuando llega tarde, no sirve para sanar, sirve para revelar. A las 8 de la mañana Martín se levantó antes que yo. Lo escuché en la cocina preparando café, torpe como siempre, derramando un poco al servir.
Ese sonido me hizo sonreír. Por un instante tuve la sensación de haber recuperado al niño al que crié, y no al hombre moldeado por años de manipulación. ¿Lista?, me preguntó con ojeras pero decidido. Asentí. Tomé la carpeta negra y la guardé en mi bolso. No era un arma. Era justicia. Salimos juntos. Laura estaba en la vereda, como si hubiera pasado la noche entera esperando. Tenía el rostro hinchado, el maquillaje corrido del día anterior y una expresión que oscilaba entre súplica y desesperación. «Martín», susurró. «Por favor, hablemos. No hagas esto. No te vayas así». Él no respondió. Ni siquiera la miró. Ese gesto silencioso fue el golpe más duro que ella recibió en toda la historia. La vi tensarse, intentando sostenerse con un orgullo que ya no existía. La observé mientras caminábamos hacia el coche, no con odio, con la calma de quien sabe que ya ganó lo único que importaba, su dignidad. Llegamos a la notaría. El notario, un hombre de cabello blanco y voz firme, nos recibió con la seriedad de siempre. Confiaba en él desde hace años. Extendí los documentos sobre la mesa. Martín los miró con atención. «¿Qué es todo esto, mamá?». Era la primera vez que me hacía esa pregunta sin resistencia. «Lo que debí hacer hace mucho tiempo», respondí. «Y hoy es el día». El notario se colocó las gafas. «Doña Teresa», dijo, «¿está completamente segura de proceder?». «Más que nunca». Le señalé las firmas anteriores, las que había estampado 3 meses atrás. El documento decía que Martín tenía el 100% de la casa, pero con una condición. Podía compartir la titularidad si quería, siempre que esa persona demostrara ser apta para vivir en un ambiente sano y seguro. La cláusula 4, indicó el notario, permite modificar esa condición. ¿Qué desea cambiar exactamente? Martín me miró. Sus ojos estaban cansados pero atentos. «Quiero agregar», dije con claridad, «que ninguna persona que haya ejercido manipulación, abuso emocional o fraude contra Martín podrá, bajo ningún concepto, reclamar derechos sobre esta propiedad». El notario levantó la mirada. «Es una cláusula fuerte. Es necesaria», contesté. Martín respiró hondo. Laura no estaba allí, pero su sombra sí. Firmé primero. El notario deslizó luego el documento hacia Martín. Él sostuvo la pluma varios segundos, como si pesara más de la cuenta, y finalmente firmó. El golpe estaba dado. Al salir al pasillo, Laura apareció desde una esquina. No corrió, no gritó. Caminó hacia nosotros despacio, como si cada paso formara parte de un ritual. Cuando estuvo cerca, su rostro se contrajo. «¿Qué firmaron?», preguntó. «¿Qué hicieron?». Martín todavía no respondía. Me miró como pidiéndome permiso. Asentí. «Laura», empezó, «te mentiste a ti misma durante años. Me mentiste a mí, me alejaste de mi madre, me hiciste creer que ella era una carga, cuando la única carga que yo llevaba eras tú». Ella apretó los labios. «Martín, por favor, yo te amo». Él no la interrumpió con dulzura esta vez. «Tú no amas», dijo tranquilo. «Tú posees, tú controlas, y yo no pienso vivir así nunca más». Laura retrocedió como si una ráfaga de viento la hubiera golpeado. «Entonces, ¿qué significa esto?», balbuceó. Di un paso adelante. «Significa», dije suave, «que la casa no es tuya. Nunca lo fue, y ahora menos que nunca». Ella abrió los ojos de par en par. ¿Me están echando?» «No», respondí. «Tú misma te echaste el día que decidiste humillar, manipular y mentir. Nosotros solo estamos firmando lo que tú construiste». No lanzó insultos. No tuvo fuerzas para gritar. Volvió a caer de rodillas. Esta vez sin público, sin invitados, sin testigos que alimentaran su orgullo. Fue la única rendición verdadera que la vi hacer en su vida. Martín caminó hacia el coche. Yo me quedé un momento más mirándola. «Laura», le dije, «yo no te odio, nunca te odié, pero no permitiré que destruyas lo que he protegido toda mi vida». Ella levantó el rostro, empapado de lágrimas. «¿Y qué va a ser de mí?». La respuesta fue simple, y al mismo tiempo, devastadora. «Eso ya depende de ti. Por primera vez en tu vida, vas a tener que arreglártela sola». Regresé al coche.
Martín tenía el motor encendido. Al sentarme, tomó mi mano. «Mamá». «Gracias». Miré por la ventana mientras nos alejábamos. Laura seguía allí, encogida, hecha un montón pequeño en medio del pasillo. No sentí triunfo, no sentí euforia, sentí paz, y entendí que esa era mi verdadera venganza. Al volver a casa, mi nieta estaba con una vecina. Corrió hacia mí con los brazos abiertos. «¡Abu!», gritó. «¿Por qué no hubo fiesta ayer?». La abracé fuerte, muy fuerte, como si pudiera cubrirla contra todo. «¿Por qué, mi amor?», le susurré. «A veces las cosas se caen, para que luego podamos construir otras mejores». Esa noche, mientras Martín dormía por primera vez en paz, caminé hasta la puerta de la casa y apoyé la palma sobre la madera. Esa puerta que se había cerrado para otros, por fin se abría para mí. Hoy, mientras preparo café en mi cocina pequeña, miro a mi alrededor y siento algo que pensé haber perdido para siempre. Mi lugar en el mundo. No es la casa lo que me lo da, ni los papeles, ni la caída de Laura. Es otra cosa. Es haber recuperado mi voz después de tantos años de silencio. Es caminar por mis pasillos sin sentir que debo disculparme por existir. Martín duerme en la habitación de invitados. Se quedó anoche hablando conmigo hasta tarde, contándome cómo se siente. Libre, avergonzado, agradecido, todo a la vez. Nos llevará tiempo sanar, a él y a mí, pero esta vez lo haremos juntos, sin mentiras, sin sombras de manipulación, sin miedo. Esta mañana, mientras mi nieta jugaba en el patio con su muñeca nueva, levantó la mirada y me dijo: «Abu, vamos a celebrar mi cumpleaños hoy, tú y yo». Sentí que el corazón se me llenaba de una ternura tan grande que tuve que sentarme para no llorar. Sí, pensé, hoy sí habrá fiesta. Pequeña, sencilla, honesta. Una celebración que no necesita globos ni música fuerte. Solo amor. Y mientras el sol entraba por la ventana, comprendí que la vida no siempre te devuelve lo que perdiste. A veces te da algo mejor. La oportunidad de reconstruirte desde la verdad. Y ahora quiero hablarte a ti, que te quedaste conmigo hasta el final de esta historia. Si te tocó el corazón, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Tu apoyo significa más de lo que imaginas y me ayuda a seguir compartiendo estas historias que salen del alma. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me ves, qué te pareció este final y qué habrías hecho tú en mi lugar. Me encanta leerte. Gracias por acompañarme.